Un mundo separatista puede ser considerado como un mundo sin fe al emperador según Lorgar. Pero para Ferrus, esto podría ser una mina de oro en cuanto a tecnología Xeno. Estas fueron sus impresiones cuando se toparon con un mundo fábrica separatista ubicado en las cercanías de lo que alguna vez fue el sector Pacificus. Para Lorgar, sería todo un honor hacer que estos pobres desamparados conocieran la iluminación del dios emperador. Pero para su sorpresa, no fue el único en tomar este rumbo, ya que se topó con la flota de Ferrus en medio de su camino. Esto después de haber recibido reportes sobre una raza Xeno que utilizaba tecnología avanzada para colonizar mundos de los alrededores. A primera instancia, lograron observar algunas naves en órbita que se aproximaban a ellos lentamente. Ferrus tomó acciones defensivas en caso de ser atacados por los Xenos, mientras Lorgar trataba de comunicarse con ellos. En cuanto a los separatistas, les pareció extraño observar esta flota de naves desconocidas ingresando en espacio separatista de antemano, por lo que se limitaron a acercarse lentamente desconociendo la naturaleza de la raza que estaba a bordo de esta flota. Las tensiones aumentaron cuando ambas flotas divisaron su armamento más destacables, incluso a la par de sus heráldicas y diseños, denotando gran avance tecnológico. Momentos después, la nave de Ferrus detectó una señal entrante del capitán al mando de aquella nave Xeno. Aunque su lenguaje era algo complejo de aprender a primera vista, el sistema de traducción hecho por el propio Ferrus para traducir idiomas al gótico funcionó a la perfección, mientras que Lorgar no lo logró al no contar con este traductor y tener dificultades con su nave a la hora de comunicarse. Al entablar comunicación, Ferrus se desconcertó bastante al ser recibido por un droide de batalla B1, mientras que este se asombró al observar la estatura y forma del primarca. Saludos, desconocido. Soy la unidad B1AR137 de la quinta flota separatista de este mundo. Identifíquese. Ferrus, algo intrigado, decidió responder. Soy Ferrus Manus, primarca de la 10ª Legión de los Manos de Hierro. He venido en el nombre del Imperio de la Humanidad para unificar este mundo ante sus dominios. El droide quedó desconcertado ante aquella explicación algo amenazante. Primarcas, ¿qué es eso? A lo que Ferrus explicó algo molesto. Somos los hijos del mismo emperador de la humanidad, sus generales y conquistadores. Ahora habla, máquina. ¿Hay humanos en este sistema o en los alrededores? El droide no entendía quién era el emperador, a la par de no encontrar en su base de datos algo que detallara la existencia de un imperio en medio de la guerra de los clones. Aún así, decidió responder la pregunta. Negativo, señor. Solo droides y miembros separatistas. ¿Por qué la pregunta? Ferrus, satisfecho por la respuesta, decidió que estas máquinas debían ser destruidas al correr el riesgo de estar bajo dominio de una inteligencia abominable. Sin embargo, quería estudiar esta tecnología para saber si era útil o no en la Gran Cruzada. Sus servicios ya no serán requeridos. Al terminar de decir esta frase, Ferrus ordenó abordar aquellas naves para estudiarlos a fondo y aquellos que las tripulaban. Esto mientras desplegaban sus tropas en la superficie del planeta. Aunque Lorgar tenía planes de que este mundo fuera iluminado por su fe hacia el emperador, cuando observó que los Manos de Hierro estaban abordando las naves separatistas, contactó con Ferrus en persona para saber qué estaba ocurriendo, a lo que Ferrus respondió molesto. Este planeta es mío, hermanito. Vete a otros planetas a iluminarlos con tu estupidez hacia padre, mientras los hombres de verdad hacen su trabajo. Lorgar, insultado, decidió invadir la superficie del planeta, haciendo un desembarco masivo en una carrera por ver quién colonizaba primero este planeta. Pero para su mala suerte, la flota envió un mensaje de alerta al planeta, advirtiendo sobre esta amenaza desconocida, lo que llevó al despliegue de droides interceptores, buitres,
bombarderos llena y saboteadores para destruir buena parte de los transportes y cápsulas de desembarco que se acercaban al planeta. Mientras los Manos de Hierro abordaban las naves capitales separatistas, destrozando a cuantos droides se pusieran en su camino. Los cazas Thunderhawk de los Manos de Hierro destrozaron cuantos droides podían. Mientras las naves imperiales más grandes se acercaban a la atmósfera del planeta, resistiendo los turboláseres con sus escudos de vacío. Lorgar, impaciente, ordenó el avance de la flota entera sin importar que algunos de sus destructores fueran devastados por los bombarderos y cañones de las naves separatistas. Ferrus hizo un mapeado rápido del planeta observando algunas fortalezas droides y fábricas con gran potencial. Pero no era tonto, y sabía que si esta era su capital, estaría bien defendida con las mejores defensas planetarias. Por lo tanto, usó las tropas de Lorgar como carne de cañón para ver qué tenían preparado para él en la superficie. Lorgar, sin pensarlo dos veces, lanzó un desembarco masivo en donde estableció una cabeza de playa en las cercanías de una fortaleza droide. Al parecer, la geología del planeta semimontañosa permitió el posicionamiento de cañones orbitales droides, junto a líneas de trincheras y escudos de energía que destrozaron a la mayoría de la primera oleada en el ataque. Luego, varias cápsulas que se dispersaron fueron emboscados por droides en las montañas, acabando con buena parte de los portadores de la palabra. Ferrus observó aquella masacre sin inmutarse, dando una leve sonrisa al saber lo que tenía el enemigo. A los pocos minutos de haber comenzado el desembarco, Lorgar ordenó un asalto masivo directo a la fortaleza droide, mientras desplegaba sus cazas Thunderhawk para bombardear posiciones enemigas en pasos estrechos, algo que funcionó bien en su cabeza pero falló en la práctica al olvidar las baterías orbitales y las defensas antiaéreas que usaban al terreno a su favor. Fue entonces cuando ordenó de manera desesperada un bombardeo orbital, mientras solicitaba una extracción a sus fuerzas que quedaban en pie. Tardaron demasiado, pero al terminar la evacuación, las naves abrieron fuego devastando parte del planeta ante la ira de Lorgar. Montañas fueron borradas y de sus restos no quedaron ni las cenizas. Los escudos separatistas no aguantaron mucho, por lo que cayeron, dejando expuesta la fortaleza y perdiendo puntos clave, mientras que algunas fábricas y fortalezas de los alrededores fueron destruidas por completo. Rápidamente, Ferrus ordenó un asalto masivo con sus tropas en las fábricas restantes, mientras enviaba al resto de su ejército a una fortaleza droide separada de los demás, mientras que Lorgar hizo lo mismo, priorizando lo que parecía ser un astillero en construcción. Momentos después, los Manos de Hierro destrozaron a los droides restantes y paralizaron la producción de estos, mientras Ferrus lideraba el ataque a la fortaleza separatista, donde para su sorpresa se hallaba el centro de mando y un incontable ejército droide esperándolos. Por lo tanto, ordenó el despliegue de su legión titánica personal en su lugar. Su legión consistía en 4 titanes clase Warlord y una docena de caballeros imperiales de casas leales a él con distintas variedades, desde los clásicos Questores, Cerastos y algunos Domitus. A estos se les unieron tanques de los Manos de Hierro y ataques aéreos que, en conjunto, destrozaron al ejército droide por completo, tomando el planeta como suyo. Aunque para Lorgar las cosas no fueron bien, al descubrir que aquel astillero en construcción era en realidad los restos de uno que fue destruido hace años por los republicanos en un ataque anterior, por lo que la gloria fue para los Manos de Hierro. Al finalizar la invasión, Ferrus investigó todo lo que pudo sobre estos droides, sus modelos, armamento, estrategias, cadenas de mando, procesos de construcción y sus fabricantes. Esto lo dejó maravillado al saber que no eran una amenaza, al poder ser reprogramados para tareas diversas y sin tener una inteligencia abominable al mando. Podrían ser la carne de cañón de su legión o tropas de refuerzo si se mejoraban con armamento imperial o del Mechanicus para hacer su tarea de sondeo y conquista en mundos que no valieran la pena. Lo mismo pensaba de sus naves,
aunque le disgustaba el hecho de que no contaran con escudos de vacío, campos Geller, motores de disformidad o cañones Nova. Pero era algo que podría solucionar usando sus conocimientos tecnológicos y contactos en el mecánico que le debían favores. Mientras que Lorgar no encontró nada de su agrado ahí, quedando con un mal sabor de boca y perder buena parte de su legión en una batalla de la que no sacaron ningún beneficio. Los guerreros de hierro que habían sido atacados por el Covenant decidieron ir en busca de estos sucios senos en unas coordenadas descifradas en la nave al mando de aquella flota exploradora que los había atacado con anterioridad. Tomó algo de tiempo extra al no conocer las coordenadas en el Immaterium, por lo que tardaron algo más de la cuenta. Durante su estadía en el Immaterium, recibieron datos de los miembros que estaban en el planeta de Sartek. Al parecer, estas naves senos no contaban con campos Geller, motores disformes o tecnología útil para el Imperio, dado que esta raza era demasiado primitiva en cuanto a tecnología se refería. Hablando de raza, también se descubrió que estos senos no eran una sola especie, sino que eran una confederación de múltiples especies senos que combinaron sus tecnologías, tanto en naves como en armas, para explorar el vacío del espacio como una sola fuerza. Al recibir esta información, el almirante Isaac se dio cuenta de la amenaza que podría ser esta alianza si se concentraban sus esfuerzos bélicos en un ataque masivo contra planetas poco defendidos ante una invasión seno. Por lo tanto, decidió ir en búsqueda de los mundos que los conformaban para acabar con esto de raíz, empezando por estas coordenadas. Al salir del Immaterium en las coordenadas predeterminadas, se toparon con la flota Covenant sobre aquel planeta desconocido tratando de elevar a órbita nuevamente la ciudad móvil Gran Caridad. Esto marcó el inicio del conflicto. Nada más observar esta enorme flota, decidieron tener algo de diversión destrozando la mayor cantidad de naves posibles, ya que su flota era apenas una fracción de la flota personal de los guerreros de hierro, contando con 35 naves de guerra que variaban entre cruceros, acorazados, destructores y portacasas de la Cuarta Legión contra una flota aproximada de 400 naves Covenant, sin contar a Gran Caridad. El almirante Isaac dio la orden de destrozar las naves más grandes a simple vista, como los supercargueros SDV y Gran Caridad, así como de acabar sin piedad con los cazas Banshee que estuvieran a tiro de cualquier nave imperial sin importar el coste. Por lo que no fue una gran sorpresa que los acorazados imperiales fueran los primeros en disparar sus inmensos cañones de plasma, cañones Nova, y en desplegar enjambres de Thunderhawk y cazas Valkyria, siendo escoltados por los destructores Cobra y algunos transportes pesados de abordaje. Todo esto mientras el Covenant, tomados por sorpresa, reposicionaba sus naves para la defensa de la ciudad santa del Covenant. El ataque inicial desactivó los escudos de energía en Gran Caridad y destruyó algunas naves de por medio en el camino de los proyectiles. Los cazas lograron destruir partes de las naves más grandes, mientras los Thunderhawk abordaban Gran Caridad y algunos SDV del Covenant. El Covenant respondió el fuego disparando sus cañones de plasma junto a sus rayos de vitrificación y misiles hacia la flota imperial, y disparaban cuanta munición tenían a su disposición. Rayos de plasma impactaban contra escudos de vacío y de energía. Misiles derribaban naves senos e imperiales, y municiones del tamaño de cazas eran disparadas contra naves de inmensos tamaño. Los abordajes entre naves derramaban sangre Covenant por cientos, si no es que miles, junto a los guerreros de hierro que probaban el plasma Covenant. Miles eran los que morían ante espadas sierras, pistolas de plasma y espadas de energía. Pronto esta batalla se tornó en una masacre común para el Imperio, con pérdidas aceptables de los valiosos astartes, mientras que para el Covenant esto era un genocidio nunca antes visto. Compañías enteras destrozaban desde dentro las naves Covenant, mientras los gloriosos cruceros imperiales hostigaban con torpedos psiónicos a los cargueros poco escoltados.
Los majestuosos acorazados imperiales se adentraban en las formaciones de naves pesadas, disparando sin cesar andanadas tras andanadas de munición variadas contra la flota Covenant en dirección a Gran Caridad. Los Covenant por su parte disparaban y abordaban cuanto podían, mientras se enfrentaban a los Guerreros de Hierro. El combate demostró que la flota de los Guerreros de Hierro era más que capaz de destrozar senos sin rechistar, incluso con la mejor de las destrezas, pero perdiendo buena parte de sus efectivos ante las armas de plasma. Baterías de plasma lograron desactivar los escudos del vacío de algunos acorazados y cruceros para destrozarlos bajo el fuego intenso de múltiples naves Covenant. Esto ocurría mientras los Guerreros de Hierro llegaban a Gran Caridad para destrozarla, colocando bombas en zonas desprotegidas, mientras masacraban senos a su alrededor, muriendo en el proceso como héroes. El acorazado en el que viajaba el almirante Isaac fue dañado por cañones de plasma y algunos misiles Covenant que lograron impactar su nave. A la par, fue abordada por Phantoms y transporte de tropas Covenant que tomaron algunas secciones, no sin antes ser recibidos por fuego intenso de bolters en sus cráneos. Sin embargo, los daños comenzaron a ser graves tras recibir un disparo de vitrificación Covenant directo en la proa, que destruyó parte de las baterías pesadas imperiales y debilitó la estructura de su acorazado. Buena parte de la flota imperial fue dañada gravemente, aunque no sin antes dar pelea destrozando supercargueros enteros, cruceros y fragatas completas con esfuerzo, coraje y sacrificio imperial. Pero la gran victoria de los imperiales fue detonar aquellas bombas en Gran Caridad, logrando destruir partes importantes del casco y los propulsores, causando una reacción en cadena que derivó en la explosión de los motores desliespaciales principales, destrozando Gran Caridad por la mitad, mientras un agujero negro se formaba en la mitad de la nave. La explosión causó graves daños y bajas a la flota Covenant, que no tuvo más remedio que retirarse del sector rumbo al planeta de los Brutes en busca de refuerzos. Por otro lado, la flota imperial se saldó con graves pérdidas de destructores, algunos cruceros y daños severos en los acorazados, causando su casi aniquilación. Pero esto fue visto como una victoria pírrica al haber destruido una nave Seno potencialmente destructiva para el imperio de la humanidad, aunque no sin antes dejar rastreadores en las naves Senos que escaparon de la batalla, guiándolos a aquel planeta Seno. Pero para su desgracia, esta persecución no podría ser posible, dado los daños de aquella flota, por lo que se decidió enviar estas coordenadas a la flota de Perturabo para su anexión al imperio y provocar un genocidio que provocará la caída de los Senos. Esto junto a algunos datos recopilados durante la batalla e informes sobre las razas Senos que componían esta alianza militar, fue transmitido mientras el almirante Isaac decidió retirarse junto al resto de su flota rumbo a los astilleros imperiales de los planetas pertenecientes a los Guerreros de Hierro para sus reparaciones y posibles mejoras, tras su audacia durante la batalla contra estos Senos. Aunque sin saberlo, este planeta desconocido resultó ser una colonia humana recién fundada por la UNSC, que perdió comunicaciones y parte de su flota durante el cataclismo. Aún así, lograron documentar este suceso que fue catalogado como un milagro ante la caída de la ciudad sagrada del Covenant a manos de una flota rival desconocida. Fin. Gracias por llegar al final de este video. No olviden de suscribirse, compartir, activar la campanita y dejar su like. Ayudarían mucho a seguir creciendo a este pequeño canal. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to